Libro de los Hechos. Vamos a revisar así rápido esta mañana los primeros 5 capítulos. Claro, no los vamos a leer todos, ahí se nos va todo el tiempo. Vamos a iniciar leyendo el capítulo 2, versos 43 y 44. Dice así: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Amén. Hoy voy a hablar acerca de un corazón fervoroso. Diga, un corazón fervoroso. En el capítulo 1, así rápido, le voy a decir qué se dice en el capítulo 1. Se dice, dice Lucas, que el Señor Jesucristo resucitó. Y que en estos 40 días que Él anduvo resucitado, habló con los discípulos, con los apóstoles, les dio instrucciones. Luego de darles instrucciones y enseñarles algunas otras cosas, dice la palabra que el Señor ascendió, se fue y fue recibido arriba. Pero antes de irse les dejó una promesa. Versículo 5, Biblia. Y les dijo: vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y efectivamente así fue. A los pocos días descendió el Espíritu Santo y ellos fueron todos bautizados. La última parte del capítulo 1 se dedica a narrar cómo es que escogen el sucesor de Judas. Usted sabe, Judas, el que traicionó a Jesús, ¿sí? Y echaron suertes y la suerte le cayó a Matías, que fue el sucesor de Judas. De pronto ese detalle no es tan relevante para esta mañana, pero quería nombrarlo porque está ahí en el capítulo 1. Capítulo 2, Biblia. Dice en el capítulo 2 que cuando llegó el día de Pentecostés, escúcheme, el día de Pentecostés son 50 días después de la Pascua. El Señor Jesús anduvo por allí resucitado después del tercer día de la Pascua. Él resucita y anduvo por ahí 40 días. Así que entre Pascua y Pentecostés hay 50. ¿Cuántos hay entre el momento en el que Jesús se fue y en la venida de Pentecostés? Una semana. Sí, una semana, 10 días tal vez. Por eso el Señor les dijo: dentro de no muchos días ustedes serán bautizados en Espíritu Santo. Cuando llegó Pentecostés, una semana luego, cuando llegó Pentecostés, dice la palabra, todos los seguidores de Jesús se reunieron en un mismo lugar. Y escúcheme, todos estos detalles son importantísimos. Se reunieron todos en un mismo lugar. Aquel día, estando allí reunidos, descendió el Espíritu Santo. Usted conoce la narración. Vino un estruendo, como si un viento recio soplara, sonó un estruendo, llenó toda la casa y todos fueron bautizados en Espíritu Santo. Y dice la palabra, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban todos en nuevas lenguas. Eso está capítulo 2. Luego de que estaban ahí, la gente se amontonó porque el estruendo llamó la atención de la gente vino. Entonces salieron los seguidores del Señor, los discípulos, y empezaron a predicar. Ahora, Hechos capítulo 2 anota el mensaje de Pedro. En mi opinión, no fue el único que predicó, pero se registró en el libro de los Hechos el mensaje de Pedro. Así que exaltemos a Pedro ahí. Pedro empezó a predicar. Predicaron con denuedo, con autoridad. Y a través de la predicación de Pedro, muchas personas creyeron en el Señor Jesucristo como el Mesías. Hay un detalle más que narra el capítulo 2. Después de que muchos creyeron, aproximadamente unos 3,000, dice el texto, entonces todos se bautizaron. Y al final del capítulo 2 es cuando leemos el texto que acabamos de leer al inicio de la predicación. Acompáñenme, versos 43 y 44. Al final del capítulo 2. Y dice así: y sobrevino temor sobre toda persona. Y muchas ¿qué? Maravillas y señales eran hechas. Verso 44. Todos, diga conmigo, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas.
Voy a pausar aquí tantico, por favor regáleme su atención. Cuando leo esto, apenas voy en el capítulo 2, terminando el capítulo 2, y créame, dentro de mi corazón hay una gran pregunta. ¿Qué está pasando en esta gente? ¿Qué es lo que tienen adentro? ¿Por qué viven de esa manera? ¿Cómo es posible que la iglesia esté viviendo semejante cosa? Todos se reunían, todos hablaban en lenguas, predicaban con denuedo, muchísimos creían, se bautizaron, todos los que creyeron. Eso no se ve hoy en día. Sobrevino temor sobre toda persona. Hicieron maravillas y señales. Todos los que creyeron estaban juntos. Yo me pregunto, ¿qué es lo que está pasando en ellos? ¿Cómo es posible que suceda eso en medio de la iglesia? Porque eso yo no lo he visto. Tengo 25 años tal vez de conocer el evangelio y yo no he visto eso en ninguna iglesia. Hoy día yo no veo esto. ¿Qué era lo que pasaba en esa gente? ¿Qué tenían adentro? Tenían en común todas las cosas. La iglesia, toda la iglesia tenía en común todas las cosas. Yo me quedo boquiabierto y sorprendido y tengo que preguntarme qué está pasando con esta gente. Capítulo 3. ¿Dónde inicia el capítulo 3? Los apóstoles, especialmente se habla de Pedro y Juan allí, subían al templo ¿a qué? A orar, diga conmigo, a orar. Decimos que orar porque ahí dice que iban a la hora novena, la de la oración. Si se resalta que iban a la hora de la oración, seguramente el plan que tenían era ir ¿a qué? A orar. Sin embargo, notamos en el texto que el plan cambió, porque ellos de oración parece que no hubo en esa hora, no se pudo. ¿Por qué no se pudo? Porque cuando fueron llegando al templo, había un cojo en la puerta que estaba pidiendo plata, ¿sí? Un tipo que nunca había caminado, ya tenía más de 40 años y no había caminado. Y entonces ellos, en lugar de empezar a orar, lo que hicieron fue que operaron un milagro en la vida de esa persona. Diga conmigo, un milagro. Y quiero que empiece a notar esto. Estamos iniciando el capítulo 3 y ya estamos notando las repeticiones que la Biblia nos da. En el 2 se habló de maravillas y de señales. El capítulo 3 arranca hablando de un milagro. Diga conmigo, un milagro. Se repite. En el capítulo 2 dice que muchos eran sanados, sanaban la gente. En el capítulo 3 dice, sanaron a un cojo. Hay otra repetición, sanidad. Milagro, diga conmigo, amén. Después de que se hizo el alboroto porque sanaron al cojo, usted conoce la historia, yo espero que sí. Sanaron al cojo y entonces se hizo un alboroto. El cojo saltaba, gritaba a la pata de los discípulos, alababa el nombre del Señor. Así que todo el mundo se dio cuenta que este cojo, ¿qué? Tanto tiempo que lo vimos allá, paralítico, y ahora está aquí. Se hizo el alboroto, la gente se reunió y a causa de esto entonces los apóstoles Pedro y Juan terminan predicándole a esa gente y hablándole a esa gente y diciéndole, vea, esto se ha hecho posible por el poder de Jesucristo de Nazaret. Y le presentan ese testimonio. Diga conmigo, predicar y testificar. A causa de eso, viendo la sanidad del cojo y la predicación de ellos, muchos otros creyeron. Vea, ¿qué se repite? Otra vez están predicando. ¿Qué se repite? Otra vez la gente se está convirtiendo. Están creyendo en el Señor Jesucristo. Parece que el capítulo 3 se dedica a repetir mucho de lo que hay en el capítulo 2. Y vamos a revisar el capítulo 4. Por favor, Biblia. En el capítulo 4 se inicia terminando la historia de lo del cojo. Habían apresado a Pedro y a Juan, los tenían encarcelados, y luego el concilio allá les hizo un juicio, ¿no? Los llamó a cuentas y bueno, ¿ustedes qué es lo que les pasa? ¿Por qué están sanando a la gente y predicando en el nombre de Jesús? ¿Quién les dio autoridad para que hagan eso? Y entonces ellos aprovecharon y le predicaron a esa gente. Capítulo 4, ¿qué estaban haciendo? Predicando, diga conmigo, predicando. Los amenazaron para que no hablaran más en el nombre del Señor Jesús, pero aún así ellos decidieron no obedecer a esas amenazas y siguieron predicando, diga conmigo, predicando. Cuando ya salieron, los soltaron, los dejaron ir porque no había así como mucho de qué acusarles, pero los amenazaron. Cuando salieron, se fueron y se encontraron con los demás seguidores del Señor Jesucristo. Se reunieron para orar y para pedirle al Señor ayuda
para poder seguir predicando y sanando a los enfermos. ¿Cuál era la oración de ellos? ¿Qué querían hacer? Predicar y sanar a los enfermos. ¿Cómo buscaron la ayuda del Señor? Orando, diga conmigo, orando. El capítulo 4, en el verso 31, lo tiene por allí, por favor, acompáñeme. Mire lo que dice. Cuando hubieron orado, diga conmigo, orado, el lugar en el que estaban congregados, ¿qué pasó? Y todos fueron, ¿qué? Diga conmigo, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra. ¿Qué es hablar la palabra? Predicar, diga conmigo, predicar. ¿Y quiénes hablaban la palabra? Todos los que estaban llenos del Espíritu Santo. Verso 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Aclaro, no estoy leyendo el mismo capítulo 2, no. Es que se repite una y otra vez las mismas cosas. Estamos en el capítulo 4, han pasado los días y en medio de la iglesia se repite una y otra vez la misma historia. Y el escritor nos lo hace ver aquí. Tenían en común todas las cosas. Mis amados, ¿qué estamos repitiendo? Ellos estaban predicando, oraban. Me encanta y quiero resaltar la oración de ellos. La oración de ellos era: Señor, ayúdanos para poder seguir hablando acerca de ti, sanando a los enfermos. Ayúdanos para seguir haciendo señales, de manera que todo el mundo sepa la autoridad que tú le has dado a tu Hijo Jesucristo. Cuando uno escucha esa oración, uno puede saber qué hay en el corazón de ellos, cuál es la intención de su oración, qué es lo que buscan cuando están orando, qué es lo que esperan que suceda, qué es lo que desean que ocurra. Ellos quieren predicar, necesitan autoridad y poder para hacerlo. Ellos quieren sanar a los enfermos para que Cristo sea glorificado, para que la gente se entere de que el poder está en Cristo Jesús. Dígame. Al final del capítulo 4 se narra la historia de un tal José que le tenían por sobrenombre Bernabé. Se narra la historia, interesante, porque en el 32 dice que tenían en común todas las cosas y entonces aparecen los ejemplos. Aparecen los ejemplos. Y Lucas narra allí que un tal José tenía un terreno, lo vendió y trajo todo el dinero y lo dio a los apóstoles. Voy en el capítulo 4, pero sigo preguntándome, ¿qué es lo que pasa en esta gente? ¿Por qué actúan de esta manera? ¿Qué tienen adentro? ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué es lo que están pensando? Capítulo 5. En el capítulo 5 aparece el punto negro, la oveja negra de la historia. Aparece Ananías y Zafira. Ananías y Zafira son el complemento de la historia que se está narrando en el 4. En el 4 se narró de José, el buen ejemplo. José que vendió el terreno y trajo toda la plata para entregársela a los apóstoles. Amén. Ahora está Ananías y Zafira. Ananías y Zafira vendieron también una propiedad, pero Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo, en una pareja de esposos, y se pusieron de acuerdo y dijeron: no, pues vendimos en tanto, pero eso no vamos a llevar toda la plata, pero pongámonos de acuerdo que no nos vayan a pillar, sí. Digamos que fue en tanto y decimos que en eso fue que se vendió y nos quedamos con el resto. Y sí, así lo hicieron. Y entonces vino uno por uno, vino Ananías y aquí está la plata, esto fue todo lo que se vendió. Y la trajeron. Entonces, por haber mentido al Espíritu Santo, ¿qué le pasó? Cayó muerto. Y vino la esposa y ¿en cuánto vendió? No, en tanto. Ah, usted también con el mismo cuento. Y ¡pa! También cayó muerta. Ahora, aunque me parece que es el punto negro, es el ejemplo contrario al de José, sin embargo, hay mucho que podemos aprender de esto.
Ambos mueren por mentir a la persona del Espíritu Santo. Y esto es un milagro. De pronto no es el milagro que la gente espera, ¿no? No es lo que la gente llamaría un milagro, pero es un milagro. Que la gente muera así. Y por esa razón, nadie lo mató, nadie lo exhortó, nadie le ministró espíritu de muerte, cae sobre ese, no. Murió. Y murió de manera sorprendente, milagrosa, de manera divina, por intervención divina. Murieron los dos. Así que es una muerte, pero es un milagro. Es mi opinión. En el capítulo 5 se dice otra vez que por causa de esto, todos se llenaron de miedo. Ya se había dicho en los capítulos anteriores que todos estaban llenos de temor. De hecho lo leímos, ¿no? En el 43. Y sobrevino temor a toda persona. ¿Qué tenían ellos ahora otra vez? Temor. Versículo 11. Estamos en el capítulo 5, no me pierda. Versículo 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia, pero también sobre todos los que oyeron estas cosas. Se repite en el capítulo 5. Se hacían muchas señales y prodigios. Se repite en el capítulo 5. Todos se reunían, diga conmigo, todos se reunían. Es increíble, todos se reunían. La iglesia, los seguidores de Cristo, todos se reunían. Iban al templo. Como no había templo evangélico, ellos se reunían en la puerta que se llama la puerta de Salomón, el pórtico de Salomón. Dice en el capítulo 5 que todo el pueblo tenía en gracia, en bien, en estima a los seguidores de Jesús. Hay otro detalle que se repite en el capítulo 5. Cada día se sumaban más y cada día los que creían venían. Personas que empezaban a creer en el Señor Jesucristo cada día se sumaban. En el capítulo 5 también se dice que encerraron otra vez a los discípulos. A los discípulos los encerraron por estar predicando, ¿no? Por estar hablando de Jesús, de la resurrección, sanando a los enfermos, etcétera. Oiga, les echaron mano y los metieron a la cárcel. Estando en la cárcel vino un ángel y los sacó. Pero la orden del ángel fue, bueno, los voy a sacar porque tienen que ir a seguir predicando. Entonces se fueron otra vez al templo a predicar. Los acaban de traer, los meten a la cárcel. El ángel los pone en libertad y se van otra vez a predicar. Vuelven y los encarcelan. Otra vez los meten presos. Pero esta vez, por haberse volado y por seguir en la tarea, entonces los azotaron antes de soltarlos. Les dieron azotes. Por esa época acostumbraban a azotar a la gente, les daban de castigo azotes en la espalda, ¿sí? Pero aquí me quedo más boquiabierto todavía. En el capítulo 5 se dice que cuando los soltaron, ellos salieron llenos de gozo, azotados, encarcelados y felices, saltando en una pata, porque el Señor les había permitido sufrir por causa del evangelio y de llevar la palabra y de hacer la obra. Y venían contentos, tal vez sangrando las espaldas, pero felices. Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas, ¿qué hacían? No cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Vean, resumen de los 5 capítulos, ya está ahí, lo vimos rápido. Cuando yo leo estos 5 capítulos, me sigo preguntando qué es lo que pasa a esta gente. ¿Cómo es posible que vivan de esa manera? Que entreguen todos los bienes, que se dediquen a predicar, que todos se reúnan, que todos los que creen se bautizan, que todos los días hay gente que viene creyendo, que sufren por causa del evangelio y están felices. ¿Qué es lo que pasa en esos? Y cuando me pregunto eso, también me pregunto, ¿qué es lo que pasa con nosotros? ¿Qué es lo que pasa con la iglesia de hoy en día? ¿Qué es lo que pasa con la iglesia moderna? ¿Por qué no ocurre esto? ¿Por qué es tan difícil que se haga? Y entonces me pongo a leer y a orar y a pensar en eso, en esos 5 capítulos, pero ¿qué es lo que está pasando? Y le pregunto al Señor, ¿qué es lo que pasa aquí? Porque la verdad que me gustaría verlo y vivirlo.
y que la iglesia de hoy viviera así. Entonces viene una conclusión a mi corazón. Algo está pasando en el corazón de ellos. Tienen un corazón fervoroso. Y por eso titulé este mensaje así: un corazón fervoroso. Tienen fervor en su corazón. Pero ¿por qué están así? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa de que tengan un corazón fervoroso? Y entonces hay un detalle que se repite ahí muchas veces, y es que estaban llenos del Espíritu Santo. Una persona que está llena del Espíritu Santo actúa de esta manera: predica, ora por señales, por milagros. No se le da nada a compartir todas las cosas con la iglesia, con los necesitados. Está ahí una y otra vez haciendo lo mismo. Está contento. Le pueden decir misa si quieren en la casa. Le pueden acusar de lo que sea. Él está feliz, gozoso por causa del evangelio. Aunque le digan, aunque lo miren, aunque lo acusen, él está feliz porque está lleno del Espíritu Santo. Ahora, un minutico al menos para hablar de la llenura del Espíritu Santo, porque es que ¿qué es estar lleno del Espíritu Santo? Cuando uno está lleno, su ser está lleno. ¿Sabe qué significa esto? Que la persona está invadida está lleno. Cuando uno dice el lugar está lleno, es porque está lleno. Cuando uno habla de estar lleno, habla de estar saturado. Habla de que ya no le cabe más. Habla de que está a punto de rebosarse. Habla de que todo su ser está impregnado está lleno. Sus pensamientos supuran eso. Tiene eso en la mente. Habla con él y no habla de más. Lo escucha orar y no pide por más. ¿Por qué? Porque está lleno. Estas cosas que suceden en Hechos 5, hacia atrás, los primeros 5 capítulos, suceden cuando la iglesia está llena del Espíritu Santo. No solamente cuando la iglesia ora o cuando la iglesia lee la Biblia y viene al culto. No, es cuando la gente está llena del Espíritu Santo. Pregúntese por cada detalle de estos: orar, predicar, estar juntos, ir al templo, reunirse todos en un solo lugar, orar por milagros, por maravillas, vender las cosas para traer, estar pendiente de los que necesitan, hacer que cada día se sumen más para creer en Cristo. ¿Eso sucede en medio nuestro? ¿Eso sucede en su vida? Que es que hablar de montonera es más fácil, ¿no? ¿Sucede con usted? Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos un corazón fervoroso. Podría atreverme a decir que todos quienes estamos aquí nos gustaría ver esto en medio de la iglesia. Hemos orado por eso, lo hemos deseado, algunos hemos trabajado, hemos dado, etcétera, por esto. Pero ¿sabe cuál es la clave? Estar lleno del Espíritu Santo, y que usted esté lleno del Espíritu Santo. Que cuando decimos que todos se reunían, usted no se quede en la casa. Que cuando decimos que todos oraban, usted ora. Que cuando decimos que todos daban, usted da. Que cuando decimos que predicaban, usted predica. Mis amados, es su compromiso, es su tarea. Usted debe hacerlo. Es individual. No es la iglesia en términos generales, es usted como iglesia. Usted es la iglesia, cada uno de nosotros. Usted debe hacerlo, debe buscarlo, debe procurarlo, debe llenarse del poder del Espíritu Santo. Pero cuando uno está lleno, está lleno. Uno tiene más de Dios. Uno respira eso por todos lados. Uno habla de eso, uno sabe de eso. Uno sabe menos de COVID y sabe más de Biblia. Uno sabe menos de noticias feas y problemas que no sacan sino las noticias, cosas malas. Y uno sabe más de buenas noticias como las del Evangelio. A uno no se le da nada dejar lo demás para estar en esto, porque uno está lleno, enamorado, tragado, fervoroso por eso.